Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a explicar la auditoría tributaria de las cuentas de activos, en este caso activo fijo e intangibles. Siguiente PPT, por favor. Bien, los activos fijos en realidad son bienes y derechos que no están destinados para la venta, pero sí para el funcionamiento, y como principal función es crear rentabilidad para la empresa. Una de las afirmaciones es que estas adquisiciones y retiros de activos fijos representan transferencias de los beneficios y riesgos derivados de la propiedad de activos fijos. Estos son adquiridos porque existen físicamente. Para netearlos, tienen un reflejo de la depreciación, que la depreciación está relacionada con ellos directamente porque es usado por la propiedad a quien corresponde. Toda la depreciación está adecuada e íntegramente contabilizada y por ende acumulada en los registros correspondientes. En cuanto a cómo se componen los activos fijos, entre ellos podemos tener terrenos, edificios, maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas, muebles y enseres, mejores en propiedades de terceros o en terrenos, además también obras en curso y bienes de uso en tránsito. Siguiente PPT, por favor. Los objetivos más resaltantes de una auditoría tributaria de las cuentas de activos fijos son, sobre todo, establecer procedimientos de auditoría recomendados para dicho examen, entre los que se deben verificar ciertos puntos. Por ejemplo, comprobar que estos activos fijos existan y estén en uso. Verificar además que sean propiedad de la empresa, que estos hayan sido valuados adecuadamente. Verificar además que el cómputo de la depreciación se haya hecho de acuerdo a los métodos aceptados, que haya una consistencia en el cálculo de la depreciación. Siguiente PPT, por favor. Entre los criterios de medición contable, lo más resaltante tenemos que para hallar el saldo de un activo fijo neto es la diferencia entre el costo en que se incurre menos la depreciación acumulada. En mantenimiento y reparación, pues cuando nos referimos a eso es porque se le devuelve al bien de uso su capacidad para producir como normalmente lo hacía, si es que este no ha sido afectado por un accidente, daño o uso prolongado. Cuando un activo tiene mejoras, quiere decir que se incurre en costos para aumentar la eficiencia, productividad y por ende también la vida útil de este activo. Entre los aspectos de exposición más comunes y que la norma contable lo exige es que se le debe incluir a los activos fijos dentro del activo no corriente. Se debe además detallar de qué está compuesto, deben detallarse sus valores originales y las depreciaciones que ha sufrido. Además, hay que tener en cuenta el criterio de medición contable que se emplea y este va a ser registrado y detallado en las notas a los estados financieros. Siguiente PPT, por favor. Procedimientos de auditoría de activos fijos. Primero, para evaluar las adquisiciones y retiros, se deben tener en cuenta ciertos criterios, que es uno de ellos es efectuar el análisis comparativo, porque lo que vamos a llevar a la comparación son los montos de un periodo con el ejercicio anterior.
revisar los asientos realizados cuando se hicieron las adquisiciones y retiros en las cuentas del mayor para identificar estas partidas que son significativas para la empresa. Para el procedimiento de auditoría para las depreciaciones, se tiene en cuenta las variaciones en las tasas, los métodos usados para la depreciación, se debe corroborar los activos que estén completamente depreciados, debemos analizar la aprobación de conciliaciones de depreciación, la existencia de estas políticas que hayan sido autorizadas para realizar dichos cálculos de depreciaciones y las vidas útiles de estos activos fijos. En cuanto a los saldos de activos fijos, pues cuando los movimientos del activo fijo no son de gran significancia, se va a verificar solo efectuando un análisis comparativo entre los montos del año en curso, el año anterior y los presupuestos que se hayan tomado en cuenta. Además, se debe explicar aquellos movimientos e investigar algunos eventos inesperados para detallar exactamente y de forma correcta los costos de los activos por tipo, las depreciaciones acumuladas por el tipo de bien y revisar las conciliaciones de todo el listado de activos fijos y compararlos con el archivo total de activos fijos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los procedimientos de auditoría de los activos intangibles. En este caso, para poder deducir el gasto de los activos intangibles, necesitamos cumplir ciertos requisitos que nos da la SUNAT, de los cuales vamos a poder encontrar esta normativa en el artículo 44, inciso G de la Ley Impuesto a la Renta, donde también algunas resoluciones e informes que da la SUNAT. Para poder nosotros tener un tangible reconocido, en este caso por el ente fiscalizador, debemos cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, verificar el costo de la adquisición del activo y que cumplan con los establecidos, donde para que los activos intangibles sean aceptados bajo requisitos, deben ser pagados previamente al enajenante. De la misma manera, verificar que el activo intangible debe ser adquirido de forma onerosa, o sea, debe ser cancelado por completo. Si esto no ha sido cancelado por completo, el gasto o el costo incurrido no va a ser deducible o no va a ser reconocible como tal para la SUNAT. El artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta también dispone que los activos intangibles no deben ser, su durabilidad no debe ser mayor a 10 años. Su existencia tiene que ser limitada con una vigencia no mayor a 10 años. Los costos que se incurren al realizar la adquisición de estos activos deberían ser bien relacionados o deben estar bien relacionados como dice este artículo de la ley. Mi siguiente compañero, por favor. Continuando con el tema de auditoría de los activos intangibles, vamos a clasificar qué configuran como intangibles, ¿no? Tenemos intangibles de vida limitada, ¿no? Que son aquellos que tienen una vida, pues,
corta, ¿no? O, bueno, limitada por ley, o por algún contrato o bien de su propia naturaleza, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver las marcas. Otro son los de vida ilimitada, ¿no? Como su propio nombre lo dice, aquellos que no tienen un plazo definido, ¿no? Un ejemplo de ello son los derechos de autor. Y por último, los de crédito mercantil, ¿no? Que se refiere al excedente pagado por la empresa adquiriente de otra al pagar un precio superior al valor contable de los activos netos que recibe la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la empresa Goodwill. Siguiente, por favor. Con respecto a la amortización, ¿no? Como habló mi compañero, ¿no? Según el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Permite no optar, nos da algunas alternativas, ¿no? Como dice, ¿no? Es amortizar proporcionalmente en el plazo de no mayor a 10 años y considerar como gasto el precio pagado por la adquisición, ¿no? Una cesión definitiva en un solo ejercicio. Aquí también hay un caso especial, ¿no? Los gastos de exploración y desarrollo, según el artículo 37 de la ley 774 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Nos habla que son deducibles de la renta bruta de tercera categoría los gastos de exploración y desarrollo en los que incurran los titulares de actividades mineras, ¿no? Esto se va a deducir en el ejercicio en que se incurran o se amorticen en los plazos y condiciones que la ley de minería, ¿no? Señale. Siguiente, por favor. Objetivos de la auditoría. Bueno, entre los principales objetivos se tiene, ¿no? que los saldos deben de representar cargos correctos contra futuras operaciones y sobre todo que sean razonables, ¿no? Para que puedan se realicen a través de futuras operaciones. Los aumentos durante el periodo auditado son cargos que sean correctos, ¿no? A esas cuentas y que representen un costo verdadero. Otro objetivo es que se debe determinar la amortización o cancelación contra ingresos en el periodo y en la fecha, ¿no? Que sean razonables según las circunstancias y si han sido calculados sobre una base aceptada con la usada en los periodos precedentes, ¿no? Y por último, ¿no? Que las partidas hayan sido debidamente clasificadas y expresadas en el balance, ¿no? Dando mayor importancia a las cantidades involucradas. Siguiente, por favor. Ya. Y por último, los procedimientos de auditoría, ¿no? Bueno, como principales procedimientos, pues tenemos que se tiene que llevar a cabo un análisis de cada una de las partidas de activos intangibles, ¿no? Teniendo como punto de partida los saldos iniciales del periodo. Otro es revisar la documentación, ¿no? Donde se reflejen las adiciones, revisando los asientos que hayan dado origen a esta, ¿no? Esta evidencia tiene que, pues, estar respaldada por contratos de compra, ¿no? Por ejemplo, no correspondientes o relacionadas con la obtención de algunas patentes, contratos referentes al otorgamiento de alguna franquicia, ¿no? Marcas, por ejemplo, ¿no? Otro es sumar el detalle y cotejar los totales con el mayor general. Cerciorarse, ¿no? El pago que se haya hecho efectivo, ¿no? En valores o si ha sido originado a través de un crédito, ¿no? O alguna ganancia no distribuida. Examinar las actas de autorizaciones, ¿no? Para que se verifique que es realmente, ¿no? La operación ha sido fehaciente. Se verificará también las amortizaciones realizadas por el contribuyente y la correspondiente cuenta de gastos, ¿no? Y por último, se verificará el factor de ajuste empleado para la actualización, que sea el correcto aplicado, ¿no? De acuerdo a la antigüedad del intangible. Asimismo, se verificará el valor de tasación del profesional independiente que lo evalúe en el caso que se hubiera aplicado, ¿no? Un límite de reexpresión. Gracias.
Continuando, vamos a llegar a una conclusión referente al caso que hemos visto. Los activos intangibles deberán ser reconocidos cuando estos son adquiridos de forma onerosa, como ya habíamos mencionado, cumpliendo los criterios de pago establecidos por los reglamentos de la SUNAT y que estén pagadas completamente y que su vida útil sea limitada. Eso sería una de nuestras conclusiones. Y otra sería referente al activo fijo. Los activos fijos registrados en los libros contables deben cumplir con lo establecido por las normas internacionales de contabilidad NIC 16, de la misma manera con lo establecido en el artículo 23 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. De la misma manera, los activos fijos, también referente a los gastos que generan por la depreciación y la amortización de los que sufren en el proceso del ejercicio de una empresa, deberán cumplir como establece en el artículo 22 del reglamento del impuesto de la renta, donde cada tipo de activo debe ser depreciado de forma lineal, como indica la tabla del inciso B del mencionado reglamento. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias.